Vamos a buscar en la palabra de Dios, en Hechos 4:29, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concédeme a tus siervos que con todo denuedo hable de tu palabra. Pueden sentarse. Con denuedo podemos observar que la palabra es algo poderoso. Cuando las personas se dan cuenta de esto, utilizan la palabra para ellos persuadir, convencer a los demás que hagan lo que ellos quieren. Si usted se pone a mirar en el ámbito de la política, ellos buscan palabra persuasiva, palabras que puedan penetrar al intelecto del individuo para tratar de conquistar adeptos. Inclusive se hacen programas de televisión, programas de radio y ponen afiches porque ellos saben que la palabra tiene un poder extraordinario. Si observamos el magisterio, ¿qué es lo que hace el equipo de educación? Prepara programas para que ellos puedan ejecutarlo, y todo eso se hace a través de la palabra. Hay sermones, hay discursos, hay mensajes, y se utiliza la radio, la televisión, se utilizan los periódicos, se utilizan los diferentes tipos de medios y de las redes para poder convencer a las personas de la palabra. Pero en esta noche yo quiero preguntarte a ti cómo tú utilizas tu voz, cómo tú utilizas tu palabra, cuáles son las cosas que tú utilizas para tú hablar, para tú expresarte. Si nosotros vemos en el deporte, se hacen transmisiones deportivas de juego de pelota, de baloncesto, de béisbol, y hay comentaristas que hablan de eso. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. La palabra es algo extraordinario. La palabra te pone a ti a pensar en lo que tú no querías pensar. Si nos fijamos en los predicadores, si nos fijamos en los evangelistas, hay personas que dicen yo soy evangelista, hay otros que dicen que yo soy pastor, porque ellos entienden que cuando digan que son evangelistas, se están identificando con que la gente va a entender que usted tiene un mensaje que dar, una palabra que dar. Eso es extraordinario, eso es poderoso. Pero ahora yo quiero saber, hermanos que están presentes y las personas que no están presentes, ¿qué es lo que tú estás hablando? ¿Cómo tú utilizas los dichos de tu boca? Con la palabra tú puedes honrar a Dios y deshonrar a Dios. Con la palabra tú puedes bendecir a Dios y también lo puedes maldecir. Con la palabra tú puedes acercarte al enemigo de la justicia, desecharlo o acercarlo a ti. No crean, mis hermanos, que tus palabras no tienen poder. Las palabras que salen de tu boca tienen algo extraordinario que tú tienes que saberlo y utilizarlo a tu favor. Hay personas que no ven una cosa y comienzan a decretarla, a declararla en el nombre del Señor. Y esa palabra, cuando tú la decretas, nadie la cree. O quizás la crea un número de personas. Pero lo primero que tienes que hacer tú es creer de la palabra que salen de tu boca. Hay un hijo tuyo que es delincuente, hay un hijo tuyo que fuma droga, pero tú estás declarando que ese hijo tuyo es un evangelista, es un pastor, es algo importante. Y cuando viene a ver, esa palabra se hace realidad. Oh, gloria a Dios. Oigan cómo dice aquí, Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo de la palabra de Dios. ¿Qué era lo que hacían ellos? Hablaban de la grandeza de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia hoy día? Es hablar de la palabra de Dios con denuedo. No basta con escuchar este mensaje, no basta con venir a la iglesia, no basta con orar. Todo eso es importante, pero el creyente tiene que saber, debe de entender que la palabra que él expresa por su boca tiene un poder extraordinario, y si la dice en el nombre de Jesús, ahí es que la cosa se pone buena. ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Cuáles son las cosas que salen de tus labios? ¿Qué es lo que él está ofertando a la gente? La gente dice, esto está malo, esto está de Guatemala a Guatapeor. Las personas dicen, esto no lo aguanto, pero ¿qué es lo que está saliendo de tu boca? Le está presentando a Cristo al mundo. Tienes que hacerlo. Los apóstoles querían que cuando ellos hablaran, hablar de la grandeza de Dios y hacerlo con denuedo, no hablando tontería, no hablando disparate. El varón de Dios tiene que entender que su boca puede construir y puede destruir. Aleluya.
En Efesios 6:19, y por mí, a fin de que abrir mi boca, me sea dada palabra a conocer con denuedo el ministerio del evangelio. Tú tienes palabras con denuedo, pero ellos están proclamando que la palabra que ellos tengan sean ¿para qué? Para presentar el evangelio con poder y gran gloria. Ellos se ocupaban de hablar de Cristo. Ellos le decían a la gente: Cristo salva, ven que Él te va a sanar, ven que yo conozco a un Cristo que redime, yo conozco a un Cristo que salva. Tú estás hablando del partido político que va a ganar, tú estás hablando de que los precios de la canasta familiar están caros, y no te está ocupando de hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores, que aunque sea lo que sea, Dios te va a alimentar y te va a sustentar, porque Él no es hijo de hombre para mentir. Hay comida para ti, hay salvación para ti, hay medicamento para ti, pero tienes que ocuparte y hablar de la palabra de Dios. ¿Cuál fue la última vez que le hablaste a un amigo que venga a la iglesia? ¿Cuál fue el último día que le dijiste a alguien: ven, acompáñame porque quiero estar en la iglesia contigo, quiero que escuche la maravilla que Dios va a hablar a través de la gente, los cánticos y todo el evangelio que tenemos por darte a ti, para presentártelo a ti? Señores, la importancia de hablar de la palabra de Dios. No puede pasar un día que tú no hables de Cristo. Coge una víctima o un afortunado para tú hablarle de la grandeza de Dios. Allá estaba una señora predicando en el colmado y comenzó a hablarle de la grandeza de Dios, y el hombre salta que él duerme en el cementerio, que él tiene familia y que no debería estar así, que él quiere aceptar al Señor, pero que él está durmiendo en el cementerio. Señores, la gente necesita una palabra. La gente está falto de tu mensaje. La gente quiere escuchar que tú le lleves una palabra de verdad, porque hay mucha gente que le está hablando mentira al pueblo. Como decía, tú puedes honrar al diablo con tu palabra, tú puedes honrar a Dios, pero los apóstoles, ellos querían que hablar con denuedo, ellos querían que Dios fluyera en ellos para decirle al mundo que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Está usted hablando de Cristo? ¿Le está presentando la palabra de Dios? Es algo muy importante, porque el mundo está en crisis, el mundo está a la deriva, el mundo está sucumbiendo, el mundo yace, pero tú que tienes la palabra de Dios, te está, ¿saben qué? Te está acomodando, porque tú eres salvo, y me voy en gloria y me gozo. ¿Y a dónde está la palabra que Dios puso para que tú le dieras al amigo, para que tú le dieras al hombre que se va a convertir y se va a constituir en un profeta, en un predicador, en un siervo de Dios? Él está esperando eso, Él está esperando eso. Dice Efesios: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de Él como debo de hablar. Wow, estás hablando de Cristo como tú debes de hablar. Te está cogiendo las 24 horas del día para hablar de que yo estoy estudiando, de que yo estoy haciendo aquello y lo otro, que estoy trabajando, y el tiempo para tú hablar de Cristo, el tiempo que tú tienes que presentarle a Cristo a la gente. La lengua es un poder poderoso, peligroso, enciende un bosque, es un veneno mortal la lengua, pero también si la sabe utilizar, sería semejante como el internet, porque el internet tú ves cosas malas, pero también ves cosas productivas. ¿Por qué lado te va a ir? ¿Por qué lado van a ser tus conversaciones? ¿Por las malas o por las buenas? Así que te aconsejo y te instruyo a que hable de Dios en todo tiempo. Cuando la gente viene a discutir contigo y tú le sales con un poder de Dios, con una palabra de Dios, las cosas se tornan diferentes. El hombre que puede refrenar su lengua se considera un varón perfecto. A veces la gente viene y te habla de un chisme, y en vez de tú decir o cambiar la palabra, porque no todo el tiempo se puede reprender a una persona, pero yo tengo la habilidad de, cuando alguien quiere conducirme por un tema peligroso y espinoso, yo le pongo un tema bueno, un tema de Dios, un tema que él entienda que yo no estoy pendiente a eso. Un día me abordaron 3 veces y yo siempre hablaba del evangelio. Me hablaron de una pastora mal y yo siempre hablaba del evangelio, y un pío saltó y le dijo: cámbiale el tema, porque él no te quiere hablar de eso.
regresó, se la llevó el amigo, pero con el que yo estaba hablando no se la llevó. Señores, sea sabio, inteligente y astuto. La lengua es un castigo para las personas que no saben usarla, pero la lengua es una bendición para aquellos que pueden utilizarla bien. Miren cómo esos candidatos políticos hablan con belleza, con elegancia, y cuando tú lo escuchas dicen: wow, es cierto, y hasta a veces te convencen y te persuaden y tú estás pensando como ellos. Pero yo lo que quiero es que no piensen como políticos, que piensen como el varón de Dios, como la mujer de Dios, que va a hablar de la grandeza de Dios. Cuando el profesor está hablando con su elegancia, da una introducción de un tema, de ahí depende de que el estudiante se motive. Y cuando el profesor hace su introducción y entonces los niños o los estudiantes escuchan magistralmente esa introducción, ya ellos están como una esponja dispuestos para absorber todo lo que viene. Pero si hace una mala introducción, los estudiantes no van a prestar atención. Así que yo quiero decirte, tú tienes un compromiso de hablar con denuedo de la palabra de Dios. Háblale a tu primo, háblale a tu vecino, háblale a tu enemigo, háblale a todo el que te rodea de que Dios está dispuesto a bendecirte. ¿Para qué va a utilizar tu lengua? ¿Para qué va a utilizar tu labio? ¿Para ser chismoso? ¿Para dejar que te pongan temas peligrosos y tú hacerte copartícipe y también creerlo? No, tiene que ser un hombre, una mujer que hable de la grandeza de Dios. Y cuando te pongan temas peligrosos, que estén hablando de un hermano, que estén hablando de la iglesia, tiene que obtener de nuevo. Y si no lo puedes reprender, por lo menos tiene que defender a tu hermano, defender a tu iglesia, porque en la iglesia está el poder de Dios. Habla con denuedo, habla con denuedo, que la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta los tuéstanos. Así que habla de Dios, preséntale a Dios a Cristo, que me duele la cabeza, y que la presión está alta, y que el azúcar está alta, y que háblale de Cristo a Dios. Diga a la gente: háblale de Cristo y háblale de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Y hablar de la palabra es hablar de Cristo. Si te pierdes es porque quiere, porque te estoy predicando. Escuchen mi grito de guerra: Cristo viene. Maranatha.